Estados agudos. El plan de tratamiento es la guía que nos permite atender cada caso en particular, una secuencia de procedimientos para establecer y conservar la salud bucal, ya sea desde un punto de vista periodontal o desde un punto de vista más integral. Es importante destacar que pueden surgir imprevistos durante el plan de tratamiento formulado inicialmente y esto puede exigirnos alguna modificación. Con las variaciones que cada paciente necesita en la terapia periodontal, el plan de tratamiento está secuenciado de la siguiente manera. Primero se tratan las urgencias. Si no hubiera urgencia, una vez establecido el diagnóstico de la patología que presenta nuestro paciente, se elabora el plan de tratamiento acorde. Lógicamente que el diagnóstico está implícito cuando hablamos de urgencia, porque para llegar a decir que hay una urgencia para tratar, debemos haber pasado por el momento de haberla diagnosticado. Una vez entonces establecido el diagnóstico, pasamos primero a tratar la causa de la etiología. Para ello nos valemos de la terapia básica periodontal, la cual resuelve inicialmente la patología del paciente. Digamos, resuelve la causa. Luego quedan otras fases que veremos en los sucesivos seminarios, que intentan tratar secuelas de la patología a través de cirugía periodontal, que es la fase complementaria quirúrgica, y otra fase es la restauradora, que tiene por objeto brindar restauraciones finales definitivas al paciente. La fase de mantenimiento tiene por objetivo primordial evitar la recidiva de la enfermedad. Como dijimos al principio, las urgencias es lo primero a resolver. El paciente puede indicar como urgencia dolor, estados agudos, una infección con riesgo de afección general del individuo, aquello que complica la función, dolor al morder, o que no puede realizar su vida social por una cuestión estética. Estas son las diferentes situaciones que reconocemos como urgencia. Las lesiones periodontales agudas, si bien ocurren con poca frecuencia, tienen relevancia clínica porque requieren un manejo inmediato y pueden comprometer severamente el pronóstico del diente. Son de las pocas situaciones clínicas que se presentan en la encía en la que el paciente recurre como urgencia dolorosa. Hay destrucción rápida de tejido y dolor, por lo cual se consideran urgencia y requieren atención rápida. Vamos a diagnosticar distintas entidades a las que agruparemos como urgencia o lesiones periodontales agudas. Ellas son enfermedades periodontales necrotizantes, gingivoestomatitis herpética primaria, abscesos periodontales, abscesos pericoronales o pericoronaritis, abscesos endodónticos, lesiones endoperiodontal. Teniendo en cuenta la clasificación de las condiciones y enfermedades periodontales acordada en el 2017, veremos que estas lesiones identificadas como situaciones agudas o urgencias están distribuidas por la grilla de la clasificación. Como vimos en los teóricos anteriores, las periodontitis se agrupan en tres formas de acuerdo a la patofisiología. Una de ellas son las formas necrotizantes. La gingivoestomatitis herpética se agrupa dentro de las condiciones gingivales no inducidas por el biofilm. Y los abscesos del periodonto y las lesiones endoperidontales las incluye dentro de otras lesiones que afectan al periodonto. Pasemos entonces, dentro de las enfermedades y condiciones periodontales, las enfermedades necrotizantes están agrupadas como una forma de presentación de periodontitis. Las enfermedades periodontales necrotizantes abarcan la gingivitis necrotizante, periodontitis necrotizante y estomatitis necrotizante o su evolución anoma. La etiología de estas patologías están identificadas con una flora microbiana específica y factores predisponentes del paciente, ya sean condiciones sistémicas o locales. La combinación microbiana asociada a las enfermedades necrosantes es la combinación de bacterias fusiforme y espiroqueta, unión fuso-espiroquetal. También se encuentran involucradas prebotelas intermedias. Hablamos que la microbiología está asociada a factores predisponentes sistémicos.
Uno de ellos es el inmunocompromiso sistémico severo. Importante aclarar que estos son los casos que pueden llegar a evolucionar de una gingivitis necrotizante a una periodontitis necrotizante, estomatitis necrotizante o incluso anoma, comprometiendo la vida. La nueva clasificación hace foco en el compromiso sistémico del paciente, que es lo que va a incidir en el pronóstico y la posibilidad de progresión de la lesión a formas que comprometan la calidad de vida. En pacientes HIV, si bien los patógenos son los mismos que en otros pacientes con enfermedades necrotizantes, se encuentran además Candida albicans, herpes virus y bacterias superinfectantes. Mayor riesgo de evolucionar a forma severa, mayor recurrencia y peor respuesta a la terapia. La malnutrición severa y condiciones de vida extrema, como son malas condiciones habitacionales, exposición a enfermedades de la infancia, vivir en contacto con el ganado, falta de acceso a agua potable o redes cloacales, ponen a estos pacientes en riesgo de progresión a formas más severas y a colocar en una situación de mutilación o riesgo de vida. Factores predisponentes sistémicos temporarios o de riesgo moderado son considerados el estrés, el poco descanso, la malnutrición o el hábito de fumar. Actualmente el estrés se lo vio relacionado con reducción de la microcirculación, el aumento de corticosteroides, alteración de la función de los polimorfos nucleares y los linfocitos, además de los cambios en las conductas de salud. Factores predisponentes locales están asociados al atrapamiento de placa o dificultad en la higiene oral por apiñamiento, malposición, proximidad radicular, como así también defectos cicatrizales que hayan dejado enfermedades periodontales necrotizantes previas. Vamos entonces a hablar de las gingivitis necrotizantes. A medida que la gingivitis necrotizante se presenta en población con riesgo ambiental o en pacientes con inmunodeficiencia, especialmente niños malnutridos, hay una amplia diferencia en la prevalencia, riesgo de progresión y de extensión, severidad de las enfermedades periodontales necrotizantes, llegando incluso a comprometer la vida. En los casos en los que se presentan pacientes cuyo compromiso sistémico es de duración limitada, por ejemplo, un examen, mudanza, los militares en situación de guerra, las gingivitis necrotizantes pueden no progresar a forma severa, aunque se puede presentar con pérdida de inserción si el paciente ya la tenía, obviamente. Si hablamos de prevalencia, decimos que son patologías de baja prevalencia. Se da en jóvenes en países desarrollados asociados a situaciones de estrés por examen, en niños en países en vías de desarrollo por la malnutrición y tienen mayor incidencia en pacientes con HIV. El estrés agudo o la dificultad para manejar situaciones estresantes cambia el comportamiento del sujeto, por ejemplo, los hábitos de higiene, pero también hay un cambio a nivel de la microcirculación gingival, el flujo salival, aumento en los niveles de hidrocorticosteroides, cambio en la función de polimorfos nucleares y linfocitos, y hay evidencia de aumentos en los niveles de patógenos periodontales como son la prebotella intermedia. El estrés, el poco descanso, la deficiencia nutricional, la inmunosupresión, el tabaquismo, son factores que predisponen al establecimiento de las enfermedades necrotizantes, pero siempre debe existir de base una gingivitis. Existen signos y síntomas a los que llamamos patognomónicos, porque están siempre presentes para diagnosticar la enfermedad. Y estas son: la necrosis es una lesión en la cresta de la papila con depresión crateriforme, una papila en sacabocado, la hemorragia gingival espontánea o con muy poquita estimulación enseguida sangra, y dolor irradiado y constante intensificado por alimentos y cepillado. Existen otros signos a los que llamaremos secundarios por ser inconstantes, y que son la presencia de una pseudomembrana gris, el eritema lineal, halitosis, adenopatías, fiebre, aumento en la salivación. En los niños es menos frecuente el dolor y la halitosis, pero es más común la presencia de fiebre y adenopatías, además de la cialorrea.
Acá tenemos una descripción histológica de la lesión donde podemos diferenciar 4 zonas, desde la más superficial a la más profunda. Hablamos de una zona bacteriana, que es la más superficial, una zona rica en neutrófila, una zona necrótica y una zona de infiltración de espiroquetas. Si hablamos de la evolución sin tratamiento, podemos decir que es indefinida, que existen varios momentos de agudización de la enfermedad y si no se trata puede evolucionar a una periodontitis necrotizante. Vamos entonces a hablar de las periodontitis necrotizantes. Los signos clínicos anteriores son los mismos, a los que se le suman la destrucción de la inserción y el hueso, pudiendo presentarse secuestros óseos. En general es de baja prevalencia. Suele aparecer después de varios episodios de gingivitis necrotizante sin tratar, en inmunosupresión grave o en niños con una desnutrición grave. Como dijimos anteriormente, a los signos y síntomas descritos antes en la gingivitis necrotizante se le suman ahora la pérdida de inserción y la pérdida ósea. Pueden aparecer cráteres óseos interdentales profundos con posibles secuestros y exposición ósea. Esto se da sobre todo en pacientes con inmunocompromiso severo. En las periodontitis necrotizantes es más frecuente el compromiso sistémico, es decir, la presencia de fiebre y adenopatía. Vamos a hablar entonces de cómo se trata, cuál es el tratamiento, y podemos diferenciar 2 instancias distintas. Un tratamiento inmediato, que es cuando al paciente lo tenemos sentado en el sillón, y entonces lo que vamos a hacer es topicar con agua oxigenada de 10 volúmenes tratando de remover la pseudomembrana ubicada en la papila. El objetivo de usar el agua oxigenada es cambiar el medio ambiente. Como las bacterias involucradas son anaeróbicas, nosotros estamos poniendo presencia de oxígeno. También se le van a dar enjuagues con agua oxigenada de 10 volúmenes al 50%, que por no tener sustantividad hará varios buches durante el día. O también podemos recetar clorexidina al 0,12%, que en este caso al tener sustantividad se hará buches durante 1 minuto 2 veces en el día. Y se lo recitará a las 48 horas para un control. En caso de que el paciente presente fiebre o adenopatías, entonces se le recetarán antibióticos. Como dijimos anteriormente, el compromiso sistémico no es algo constante, pero en caso de existir fiebre y adenopatía, se le recetará al paciente antibióticos. El antibiótico de elección es metronidazol de 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Metronidazol es de elección por ser bactericida y ser efectivo para los gram negativos anaeróbicos. Tener en cuenta los efectos adversos e interacción con el alcohol, el efecto disulfiram. Luego, pasadas las 48 horas, al paciente se lo cita para el control. Y ahí recibirá el tratamiento mediato. Una vez tratada la urgencia, queda la patología de base, gingivitis o periodontitis, que requerirá la secuencia típica de un plan de tratamiento periodontal. En estas fotos vemos 2 situaciones clínicas del mismo paciente, previas al tratamiento y post-tratamiento. En la primera, podemos describir signos clínicos compatibles con inflamación, donde las papilas tienen un signo característico que es la decapitación. Hay una pseudomembrana, hay placa, hay un eritema lineal, y en la segunda fotografía vemos como todos los tejidos volvieron a tener la apariencia compatible con salud. En el tratamiento podemos reconocer una progresión en etapas descritas según Hormin y Cohen, donde la primera instancia es la necrosis de la punta de la papila. Luego avanza la necrosis de toda la papila, se extiende al margen gingival, avanza hacia la encía insertada, se propaga a la mucosa vestibular, expone el hueso alveolar y en los casos más graves se perfora la piel de la mejilla. Estas son las distintas condiciones clínicas que podríamos encontrar. Cuanto más compromiso sistémico tenga el paciente, peor es la situación clínica que vamos a encontrar de las enfermedades necrotizantes.
Pasamos ahora a la gingivo-estomatitis herpética. Dentro de la grilla de la clasificación se encuentra ubicada como una patología gingival no dependiente de la placa bacteriana. El agente etiológico es un virus. Es la primoinfección del herpes simple tipo 1. Es frecuente en niños menores de 6 años. En general, es asintomática. Se observan vesículas en la encía, mucosa labial, paladar blando, faringe y lengua, y a las 24 horas estas vesículas se rompen formando pequeñas úlceras dolorosas, lo que dificulta la ingesta del niño. A veces puede cursar con fiebre y adenopatías. Acá tenemos imágenes donde se pueden observar pequeñas vesículas que al agruparse y al romperse se observan como pequeñas úlceras. La manifestación secundaria es el herpes labial, genital u ocular. El tratamiento es sintomático, quiere decir que se tratan los síntomas, no la causa, y siempre se debe recomendar la hidratación de los pacientes. Tanto las enfermedades necrotizantes y la gingivoestomatitis herpética asientan en la encía, es importante hacer un diagnóstico diferencial entre ambas patologías. La gingivitis necrotizantes afecta a jóvenes y adultos. En general se encuentran en la encía marginal. Hay una necrosis de la papila y se puede llegar a encontrar una pseudomembrana. Es una infección del tipo bacteriana y el tratamiento es etiológico, o sea, vamos a ir a la causa. La gingivoestomatitis herpética afecta generalmente a niños. Asienta en encía, mucosas, paladar, labios. Se encuentran vesículas que al agruparse y romperse se forman úlceras. Es una infección viral y el tratamiento es sintomático. Abscesos. Es una colección purulenta en una cavidad neoformada. Dentro de la grilla clasificatoria vemos que están incluidos en otras alteraciones que afectan al periodonto. El absceso periodontal es una lesión aguda con acumulación de pus localizada dentro de la pared de la bolsa periodontal, con signos de destrucción periodontal rápida, con sintomatología característica fácilmente detectable y posibilidad de diseminación sistémica, con graves consecuencias en ciertas circunstancias. Es la tercera urgencia más prevalente, junto con los abscesos dentoalveolares y la pericoronaritis. Más del 50% de los casos se producen los molares. En la clasificación de 1999, los abscesos se los incluía a todos como abscesos del periodonto, pero se critica que el pericoronal y el endodóntico sean incluidos. Deben tenerse en cuenta para hacer diagnóstico diferencial, pero estos últimos no comparten la etiología, ni la patogenia, ni el tratamiento con los periodontales. Por eso en la nueva clasificación no se los incluye, pero es importante conocerlos. La pericoronaritis se tratará más adelante porque sigue siendo un cuadro periodontal, pero es una entidad que la etiopatogenia es distinta. La nueva clasificación se basa en la diferenciación de los factores etiológicos. De esta manera se divide a los abscesos en abscesos periodontales asociados a periodontitis, donde la infección aguda es causada por bacterias del biofilm subgingival en bolsas periodontales profundas, pudiendo representar un periodo donde la patología se presenta de manera más exacerbada y también puede darse en pacientes durante el tratamiento activo. Los otros abscesos pueden aparecer en sitios previamente sanos o no. Se pueden producir por impactación de algún cuerpo extraño que genera una reacción inflamatoria y ocluye el drenaje de los tejidos inflamados. También debido a la presencia de ciertas alteraciones en la superficie radicular o situaciones anatómicas que favorecen la acumulación de placa localizada. Los abscesos, de ser relacionados con la patología periodontal, pueden presentar un periodo de exacerbación aguda de la misma, favorecido por bolsas tortuosas, lesiones de furcación o defectos verticales, en los cuales
por un cambio en la flora, una disminución en las defensas del huésped o un cierre coronario de la bolsa, se dificulte el drenaje o la eliminación de bacterias y el descombro y favorezca la colección de los mismos, activando una respuesta inflamatoria con producción de pus. Esta situación de abscesos periodontales puede darse en pacientes no tratados o pacientes que están en tratamiento o en la fase de mantenimiento. Este es el caso de un paciente de 51 años con periodontitis estadio 3, grado B, según la clasificación del 2017, o periodontitis crónica severa generalizada, moderada localizada, según la clasificación de 1999, en fase de mantenimiento periodontal. Consulta por dolor agudo e intenso de 2 días de evolución, tumefacción en la encía vestibular entre las piezas 21 y 22. Existe una bolsa de 7 milímetros en distal del 21 y 9 milímetros en mesial del 22, con sangrado positivo y supuración al sondear mesial del 22. Movilidad grado 1 en ambas piezas, que antes no tenían hipermovilidad. También presenta adenopatías. Se toma una radiografía con conos de gutapercha para descartar el compromiso endoperiodontal. Este es un ejemplo de un absceso periodontal en paciente periodontal en fase de mantenimiento. En esta otra diapositiva lo que vemos es a un paciente de 39 años con periodontitis estadio 3 grado C, según la clasificación del 2017, y periodontitis agresiva generalizada, según la de 1999. En fase también de mantenimiento periodontal. Consulta por dolor leve y tumefacción en encía vestibular de la pieza 47. Tiene una bolsa de 11 milímetros en distal del 47 con sangrado positivo y movilidad grado 3. Antes tenía movilidad 2. Se hacen pruebas de vitalidad que dan positivo, también presenta adenopatías y en la radiografía se puede apreciar un defecto angular en distal de la pieza que llega al ápice. En los pacientes que están en tratamiento activo, los abscesos periodontales también puede aparecer y el porcentaje ronda el 13%. Las causas que pueden producir la aparición de un absceso periodontal luego del raspaje y alisado es por impulsión del cálculo a los tejidos, que éste actúa como cuerpo extraño, o por un raspaje incompleto, como sucede en las bolsas profundas y de acceso dificultoso. Mientras que en la parte más coronaria, bien raspada, se permite una oclusión coronal de la bolsa e impide también el correcto drenaje. También pueden suceder después de una terapia quirúrgica, particularmente con la colocación de algunos materiales que favorezcan la colonización bacteriana, como puede ser la sutura, o luego de la medicación, como por ejemplo el uso de antibióticos que permite el crecimiento de otras bacterias, produciendo una infección oportunista, o el cierre coronal de las bolsas sin eliminar el cálculo y entonces se favorezca la aparición de un absceso. Existen otros abscesos que se dan en pacientes no necesariamente con historia de enfermedad periodontal. En este caso, la etiología es la oclusión de la bolsa por introducción de un cuerpo extraño. A veces pueden ser palillos, elásticos de ortodoncia, semillitas, pero también puede deberse a alteraciones en la superficie radicular, perforaciones, fracturas radiculares, situaciones anatómicas que favorecen la acumulación de placa localizada, perlas adamantinas, surcos de desarrollo, dents indents. Se reportaron también casos en los que fuerzas excesivas de origen ortodóntico o una mordida cruzada pueden estar relacionados con la aparición de abscesos periodontales. Dentro de los abscesos periodontales en pacientes no necesariamente es periodontal, se da uno que es por impactación de cuerpos extraños. Este es el que antes llamábamos absceso gingival. Es importante hacer la anamnesis e indagar si algún momento pudo haberse lastimado con algún elemento o si comió algo que pueda haberse impactado sobre la encía. A veces se puede confirmar su presencia con radiografía, aunque depende del material del mismo.
En general se asocian a partículas de comida, ya sean las cascaritas del pochoclo, la cáscara de algún fruto seco, semillas. En el caso de la foto, entre las piezas 31 y 41 fue a raíz de un pedacito de choclo y un fragmento de un condimento. También pueden darse por alteraciones de la superficie radicular, ya sean alteraciones anatómicas severas, como pueden ser un dens indens, odontodisplasia, alteraciones anatómicas menores, como son las perlas adamantinas, desgarros de cemento o surcos de desarrollo, condiciones iatrogénicas, como por ejemplo perforaciones, o un severo daño radicular, como son las fracturas verticales, fisuras, etc. Acá tenemos un ejemplo de un absceso producto de una fractura radicular. En estos casos, de acuerdo al compromiso del remanente radicular y a la estética futura, será la decisión de conservar el resto o de extraerlo. En caso de conservarlo, habrá que hacer un tratamiento para exponer los límites de la restauración y dejarlos supragingivales. Si hablamos de la histopatología de un absceso, podemos explicar que el acúmulo de placa y su invasión a los tejidos blandos disparan un proceso inflamatorio con afluencia de polimorfos nucleares y otras células blancas, liberación de gran cantidad de citoquinas que llevan a la destrucción del tejido conectivo, encapsulamiento de bacterias y producción de pus. La histopatología de la lesión demuestra en las primeras fases un área central del absceso lleno de neutrófilos encerrados cerca de restos de tejidos destruidos. En etapas posteriores, una membrana piógena compuesta por macrófagos y neutrófilos. La tasa de destrucción de tejidos dependerá del crecimiento bacteriano y de la virulencia, así como del pH del sitio. Un ambiente ácido favorecerá la acción de enzimas lisosomales para promover la destrucción de tejido. Microbiológicamente la composición es polimicrobiana, con predominio de bacterias periodontopáticas. Aproximadamente el 60% es anaerobio estricto, similares a las periodontitis. Los signos y síntomas de un absceso periodontal. El dolor puede variar desde un leve malestar a un dolor severo. Hay un aumento de volumen ovoide localizado en la encía. Hay sangrado al sondaje. La supuración puede ocurrir al realizar las maniobras de sondaje o al ejercer presión en la superficie externa de la encía. Puede existir o no una bolsa periodontal profunda asociada. El dolor, el sangrado al sondaje y el aumento de volumen localizado en la encía siempre están presentes. Los demás signos y síntomas pueden estar presentes o no. ¿Cuál es el tratamiento inmediato de un absceso? Para drenar el absceso hay que realizar una anestesia periférica y luego intentar drenar el absceso a través de la luz de la bolsa, o con una sonda periodontal o con un instrumento plano, haciendo presión digital externa para ayudar el drenaje. Finalmente, puede introducirse una cureta para completar el drenaje. Si no fuera posible hacer el drenaje a través de la bolsa, deberá realizarse una incisión vertical en el área más fluctuante, que se extienda en sentido apical hasta la zona más apical del absceso. Luego, con un periostótomo o cureta, se abren un poco los labios de la herida mientras se hace presión desde la periferia del absceso para que éste drene. Se le puede indicar al paciente también que se realice buches de agua tibia lo más calentita que soporte para así favorecer el drenaje del mismo. En caso que el paciente se presente con fiebre o tenga adenopatías, entonces se recetará una medicación antibiótica. Existe una amplia variedad de antimicrobianos que podemos utilizar en el tratamiento de los abscesos. Dependiendo del criterio clínico y del caso en particular, puede optarse por diversas alternativas. En general, como primera línea, elegiremos la amoxicilina, ya que es un antibiótico muy bien tolerado por su espectro. En ese caso, se recetará amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas durante 7 días. Si el paciente fuera alérgico, podemos
elegir acitromicina. En esos casos, la acitromicina se receta 500 miligramos cada 24 horas por 5 días. Acá tenemos un cuadro de la totalidad de antimicrobianos que pueden usarse para el tratamiento de los abscesos periodontales, que está tomado del INDE, la quinta edición. Existe una amplia variedad de antimicrobianos que podemos utilizar en el tratamiento. Es decir, no hay una única opción correcta, habrá que evaluar cada caso en particular para la toma de decisiones. Como tratamiento inmediato, citaremos al paciente para un control a las 48 horas. En caso de que se hubiese determinado que el pronóstico de la pieza es irrecuperable, se podrá realizar la exodoncia de la misma. Si el paciente no estuviese mostrando signos de mejoría, se puede optar por cambiar el antibiótico y utilizar un metronidazol o clindamicina. Es fundamental evitar la diseminación de la infección y volver a citar a las 48 horas por un nuevo control. En caso de que el paciente esté mejor, la evolución sea favorable, se monitorea y se da inicio a la terapia básica o se lo vuelve a ubicar en la fase de mantenimiento o el momento de considerar la terapia complementaria quirúrgica. Absceso pericoronal o pericoronaritis. Es una lesión aguda con acumulación de pus dentro del capuchón gingival que recubre una corona de una pieza parcialmente erupcionada. La localización más frecuente es el área que se corresponde al tercer molar inferior. Los pacientes suelen tener historia de pericoronaritis previa. Es importante tratarlas para evitar el riesgo de diseminación de la infección hacia la región orofaríngea o hacia la base de la lengua. Como en todas las urgencias, existirá un tratamiento inmediato y otro que será mediato. El tratamiento inmediato consta de separar el capuchón y lavar con agua tibia o antiséptico para bajar la carga bacteriana. Si existiera compromiso sistémico, quiere decir que el paciente presenta fiebre o adenopatía, la medicación es igual que en los abscesos periodontales, ya que la microbiota asociada es similar. La primera línea de elección es la amoxicilina o acitromicina en pacientes alérgicos. También se puede considerar amoxicilina más ácido clavulánico. El tratamiento mediato es eliminar el capuchón gingival o hacer la exodoncia del molar en cuestión. Muchas gracias.